hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes sobre los héroes de antaño o héroes del pasado. Aunque hoy tenemos un libro especial porque hoy tenemos, a ver si se ve, el libro de Jueces. Vamos a ver el libro de Jueces. Entonces, el libro de Jueces es uno de esos libros que o nos hace madurar en nuestra fe o salimos más confundidos. No sé si te ha pasado que vas a tener un tiempo con Dios, para aquellos que ya llevan tiempo en la fe, vas a leer la Biblia y piensas, quiero aprender más del Antiguo Testamento, y de repente sales de ese tiempo con Dios, no solamente confundido, sino también con dudas de fe. Porque ves muerte, ves Dios castigando a pueblos, ves violaciones, ves niños muriendo y dices, un momento, ¿qué pasó con ese Jesús, Dios amoroso y todas estas cosas que vemos en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Aquí yo veo las caras y os identificáis. Pues curiosamente, haciendo el estudio de este libro, o sea, en preparación para esta prédica, me leí todo el libro. Sentí lo mismo que había sentido como cuando a veces leo el Antiguo Testamento en mis tiempos con Dios, ¿vale? Entonces, uno de esos rasgos generales es precisamente eso, que Jueces desafía nuestra fe, pone un reto en nuestra fe. Y una de estas razones es porque muchas veces no tenemos las herramientas para entender lo que estamos leyendo. Pero bueno, no os preocupéis, vamos a tocar y voy a tratar de entrar en ello, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los rasgos generales del libro de Jueces. Primero, que es desafiante, como he dicho antes. El segundo es, la línea temporal fue entre el año 1375 a.C. al 1050, ¿vale? Vamos restando porque es antes de Cristo, no después de Cristo. Eso quiere decir que el periodo de Jueces es son 375 años, que vendrían a ser casi 4 siglos. Y tú dices, bueno, eso no es tanto, pero para poner las cosas en perspectiva, esto sería como si nosotros del 2022 retrocediésemos hasta el año 1647, que fueron los años ya estábamos unos años adentrados en la Edad Moderna con la Revolución Científica, Galileo, Kepler, Newton. Esto hace mucho tiempo. Además, otra de las cosas importantes sobre el libro de Jueces es que los jueces no eran los típicos jueces como nosotros entendemos de un tribunal de justicia actual. Cuando hablamos del libro de Jueces vamos a ver distintos personajes que lideraron el pueblo de Dios, se llamaban jueces, pero eran más como líderes de tribus o líderes tribales. Ese es el significado que tiene el libro de Jueces aquí. Bien, ¿cuál era la situación? Bueno, antes de entrar a la situación quería simplemente marcar, aquí podéis ver las 12 tribus de Israel, ¿vale? Aquí distintos colores, ¿verdad? Aser, Neftalí, Manasés, nombres muy raros que nos suenan muy extraños. Pero esto es como decir Segovia, Toledo, pues comunidades autónomas, en este caso eran tribus, ¿vale? Pero es como comunidades autónomas dentro de lo que se entendía como la nación de Israel. Bien, entonces, ¿qué estaba ocurriendo en este pasaje? Quiero dar un aviso antes de entrar de lleno a esta clase de hoy, porque me he dado cuenta que a veces se puede predicar del Antiguo Testamento y solamente seleccionar los versículos que son fáciles de predicar, y aquellos donde hay muerte, sangre, niños muriendo, no nos queremos meter ahí, porque no sabemos qué decir sobre ello. Pues yo me voy a meter ahí hoy. Y vamos a ver un poco cuál era la situación en el libro de Jueces. Bueno, la primera de las cosas que vemos es que los israelitas, si recordamos la historia que tenemos, ya están entrando a la tierra prometida, están conquistando, y básicamente lo que sucede en el libro de Jueces es que los israelitas, a pesar de haber invadido la tierra prometida de Canaán, donde estaban sus enemigos, no expulsan a todos los enemigos. Claro, es decir, vamos a entrar a la tierra prometida, expulsamos a ciertos grupos o a cierto número de personas de distintas tribus que ya vivían ahí, pero no a todos, quedan algunos. Y claro,
esto luego se ve que hay problemas. ¿Por qué? Porque los israelitas empiezan a comprometer sus convicciones por la influencia que estos otros pueblos vecinos tienen en Israel, en el pueblo de Dios, ¿vale? Otra de las cosas que vemos es que al principio las 12 tribus operaban como si fueran un solo ejército cuando entran. Pero una vez que ya se habían asentado en sus respectivos territorios, todavía tenían que librar más batallas locales contra las personas que quedaban. En el libro de Josué que predicó Serafín, vimos como una invasión más rápida, más resumida. En Jueces tenemos un poco más de descripción de las batallas que tomaron lugar a la hora de invadir la tierra prometida, ¿vale? Entonces, lo que vemos es un círculo vicioso de Israel junto con los otros pueblos enemigos en la tierra prometida que no habían sido expulsados. ¿Qué círculo vicioso vemos? El siguiente. Vemos primero el pecado, es decir, Israel, al no haber expulsado a los pueblos vecinos del todo, pues convivían con ellos. Al convivir con ellos se sentían tentados por la codicia, porque lo que pasa es que los pueblos vecinos tenían una religión y en esa religión había lo que se llama la prostitución religiosa, es decir, que los hombres o las mujeres tenían sexo con las sacerdotisas en los templos para agradar a los dioses que ellos tenían de fertilidad, por ejemplo. Otra de las prácticas de los cananeos, que eran los que se habían quedado en esta tierra prometida, pues también practicaban el infanticidio. Es decir, mataban a los niños pequeños o recién nacidos para agradar a sus dioses, como un modo de, como nosotros cantamos a Dios, pues ellos sacrificaban a niños a modo de agradar a sus dioses, básicamente. Entonces, vemos mucha influencia de estas culturas o tribus paralelas en la fe de Israel. Entonces, cuando Israel entraba en pecado, que es lo que vemos el primer punto, a ver, aquí tenemos la opresión. ¿Qué ocurría? Pues que Dios, para disciplinar o castigar a Israel, dejaba que otros pueblos invadiesen Israel, que los llevasen como... Esto es muy polémico, pero ya lo veremos por qué. Les invadían. Luego de la opresión, Israel decía, por favor, Dios, libéranos, ayúdanos a salir de aquí, y Dios levantaba un juez. Aquí se entiende la idea de jueces. Uno de esos jueces, para liberarlos, se arrepentía. Con esto luego tenemos al juez que libera y tenemos el tema de la liberación, de que eran liberados de los enemigos, ¿no? Dios levanta a Sansón y los libera al pueblo de Israel de los filisteos, por ejemplo, que Sansón es el último de los jueces en el libro. Luego tenemos un periodo de paz. Israel tiene un periodo de paz donde no están en guerra, donde hacen las cosas bien, pero luego, una vez que se relajan y se acomodan, vuelven a entrar en pecado. Esto suena familiar, ¿verdad? En nuestras vidas. Todo no hemos cambiado mucho los humanos de hace tantos años a nuestra realidad actual. Entonces tenemos mucho que aprender de lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces para que se entienda el esquema del libro, porque es un esquema muy complejo, y de nuevo, esto es una excusa para que leáis el libro. O sea, yo ya asumo que vosotros, como buenos creyentes y discípulos que quieren aprender de Dios, ¿verdad?, vais a ir a vuestras casas y tratar de mirar si lo que yo digo es verdad o no. Porque en eso radica la nobleza, en eso está la nobleza del creyente. En que no escuchas pasivamente y ya está. En que somos aprendices activos de la palabra de Dios. ¿Amén? Vale, pues el esquema es el siguiente. Vemos primero el fracaso militar de Israel, lo que estaba diciendo, cuando entraron a la tierra prometida, fallaron en expulsar a todos los vecinos enemigos. Esto lo vemos del capítulo 1 al 3. Conquista incompleta de la tierra y desobediencia y derrota. Siguiente. El siguiente periodo que vemos es los jueces rescatan a Israel. Esto es lo que habíamos hablado de los distintos jueces, del capítulo 3 al 16. Con esto tenemos 6 periodos en los que vemos ese círculo vicioso repitiéndose. Entraban en pecado por la influencia de los vecinos o de los pueblos vecinos que estaban en Israel. Dios les castigaba, pedían ayuda, se arrepentían. Dios levantaba un juez, alguien que les liberase,
y de nuevo tenían un tiempo de paz y de nuevo pecado. Y así se repetía 6 veces, vemos esto en el libro de Jueces. El primer periodo con Otoniel, segundo periodo con Ahot y Sangar y sucesivamente, como podéis ver en la lista, ¿verdad? Bien, y el último, la última división que tenemos es el fracaso moral o espiritual de Israel. Que esto es al final, idolatría en la tribu de Dan, guerra contra la tribu de Benjamín. Básicamente, Israel entra en una guerra civil entre ellos mismos. Y si tú lees los últimos capítulos de Jueces, es peor que es peor o igual de horrible y espeluznante que cualquier película de guerra que habéis visto en la que hay traición, guerras, violaciones, muertes. Y esto dentro del mismo pueblo de Dios. Atención. Es decir, las divisiones en las iglesias sería nuestro equivalente actual, obviamente no con el mismo nivel de sangre y todas esas cosas tan espeluznantes. Bueno, no al menos en España, en otros lados sí ha ocurrido así, ¿vale? Empezamos a ver similitudes, ¿verdad?, entre el pasado y la actualidad. Entonces, la primera cosa que vamos a ver, una primera sección, es problemas éticos e interpretativos en el Antiguo Testamento. Que cuando hablo de ético, porque se utiliza ético y moral. Para los que no sabéis qué significa eso, no os preocupéis, yo lo defino ahora. Cuando hablamos de la moral de un pueblo o de un grupo de personas, nos referimos a las prácticas que ellos tienen. Por ejemplo, en la moral española tenemos la costumbre que cuando es Año Nuevo comemos 12 uvas. Si alguien del pueblo israelita nos ve comer 12 uvas a las 12 de la noche en un día que ellos quizás no tenían eso como festividad, dice, ¿qué están haciendo? Entonces, cada pueblo tiene una serie de prácticas, ¿vale? O podemos tener otras prácticas en la manera en cómo nos saludamos, en cómo nos relacionamos, en la manera en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Claro, algunas prácticas de algunos pueblos pueden ser problemáticas, como los incas que sacrificaban a los niños por el dios Sol, en Perú. O en muchas regiones de África el planchado de pechos y la mutilación genital femenina. Resulta que no todas las prácticas de todos los pueblos son éticamente correctas. Esto nos lleva a la definición de ética. La ética no es otra cosa que una definición de por qué esta práctica está bien o está mal. Es decir, es una manera de dar respuesta si esa práctica es correcta o incorrecta. Pues cuando tú das una razón de ello, entonces estamos entrando a dar una versión ética de, por ejemplo, la ética de ¿cómo se dice esto? De las corridas de toros. Hay mucho debate. Hay algunos aquí que dicen, sí, eso es una tradición española y se debe mantener, y hay otros que dicen, eso es tortura animal. Eso es tortura animal, algunos de nosotros. Entonces, cada lado va a dar una justificación de por qué eso es tortura o por qué eso se debería mantener. Eso es un ejemplo claro de la ética que tienes con respecto a los toros. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Bien. Vale, pues vamos a ver distintos problemas éticos y de interpretación del Antiguo Testamento y a continuación vamos a ver las lecciones espirituales de Jueces. Bien, vamos a ver el primer problema que nos podemos encontrar al leer la Biblia, el Antiguo Testamento, y concretamente voy a utilizar ejemplos del libro de Jueces, que ya hemos entendido el esquema general y vamos a ver algunas dificultades que vamos a encontrar a la hora de leerlo. Bien, el primer problema que vamos a ver interpretativo del Antiguo Testamento es el extraer una enseñanza espiritual de una descripción de un evento. Por ejemplo, la mutilación de los pulgares, de las manos y los dedos gordos de los pies de Aboní-Besec, que era un enemigo de Israel en una de las conquistas. Dios había ordenado a los israelitas que matasen o expulsasen, pero no que los torturasen o humillasen al enemigo. Lo que hicieron los israelitas es que en vez de matar a esta persona, empezaron a torturarla y a cortarle los dedos de las manos y de los pies. Y eso no es lo que quería Dios. Eso no lo quería Dios. Ahora bien, aquí está el pasaje en cuestión, allí se toparon con Adoní-Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní-Besec, que es el enemigo, logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies.
Uno lee esto y dice, como era el bando bueno de los israelitas, el pueblo de Dios, conquistando la tierra prometida, eso quiere decir que la guerra está justificada, y no solamente la guerra está justificada contra el enemigo, sino también la tortura. No pasa nada, está bien. Cuando digo que está justificado es que está bien, que se ve bien, se da por bueno. Tú lees esto y dices, claro, pero es que está en la Biblia. Es verdad, está en la Biblia. Yo no digo que... Satanás está en la Biblia, por cierto, ¿eh? No sé si nos hemos... Está en la Biblia, pero es una descripción, está describiendo lo que ha pasado. En ningún momento, y esto es lo curioso del Antiguo Testamento, hay partes del Antiguo Testamento que la Biblia no te dice explícitamente si lo que hicieron está bien o mal, te lo deja así en la historia. Y hacer mala interpretación de estas escrituras es asumir que aquello que queda descrito en estos pasajes ya es de por sí bueno, de por sí la voluntad de Dios, porque está en la Biblia. ¿Se entiende esto? No os durmáis, que esta clase es corta, ¿eh? Bien, vamos a dar otro segundo ejemplo de esto rápidamente, que es el voto de Jefté, ¿vale? Jefté era uno de los jueces de Israel. Lo que vemos con los jueces de Israel es que no eran necesariamente siempre buenos, eran tiranos. Jefté era uno de esos malos líderes abusivos, por así decirlo, ¿vale? Y Jefté trató a Dios como si fuera un dios cananeo. Vamos a verlo. Dice así: Jefté, un poco de contexto, lideró al ejército contra los amonitas, que era un pueblo enemigo, e hizo un voto a Dios. Jefté hizo un voto a Dios. Dijo lo siguiente: si verdaderamente, dirigiéndose a Dios, entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Básicamente, Jefté lo que estaba diciendo con esto es que aquella si ganaba la batalla, aquella persona que primero saliese de su casa, Jefté la iba a sacrificar como los cananeos sacrificaban a sus propios hijos en forma de adoración hacia Dios, ¿vale? Más adelante, si tú sigues leyendo la historia, lo que vemos es que la primera persona que salió de su casa fue su hija y la tuvo que quemar. Un juez que levantó Dios. No era el enemigo, era el bando bueno, ¿vale? Entonces son cosas que si tú lees jueces vas a decir, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y es normal que te haga luchar en tu fe. Y hay que leer toda la Biblia, familia, porque a veces evitamos ciertos libros porque es complicado, pero perdemos lecciones espirituales que están ahí para nosotros, ¿vale? Entonces, mucho cuidado que a la hora de leer Jueces o el Antiguo Testamento o los libros que estamos predicando ahora, que asumamos que aquello que está descrito es de por sí la voluntad de Dios, cuando realmente no es la voluntad de Dios, porque sabemos eso por otros pasajes también, ¿vale? Vamos a ver otro segundo problema, que es el problema ético de la guerra. El pueblo de Israel en guerra contra otros pueblos. Algunas personas creen que si eres cristiano no puedes ir a la guerra, porque Jesús era un pacifista. Vale. Ahora no voy a meterme en ese tema en concreto, voy a meterme a cómo entender la guerra de Israel contra otros pueblos en el Antiguo Testamento. Porque algunos pueden sentir que al leer los pasajes del Antiguo Testamento, lo que simplemente estamos leyendo es una manera judía de excusar la guerra, de buscar una excusa para entrar en guerra contra otros pueblos. Por ejemplo, esto se ha dicho mucho en muchas narrativas de conquistas en la historia: mi gente es más civilizada que la tuya, por esta razón te voy a conquistar. Esto se ha utilizado muchísimo. Cuando en Europa fueron a colonizar Norteamérica, por ejemplo, se utilizó la palabra savages. Si tú lees los textos de Benjamin Franklin, que yo lo leí en la carrera, te das cuenta que Benjamin Franklin argumentó en contra de ello, pero la lógica de la mayoría de conquistadores que fueron a Norteamérica era que había que matarles o eliminarlos porque eran salvajes, ¿vale? Entonces, uno podría pensar, bueno, muchas veces se ha utilizado esta idea civilizadora para justificar la opresión. Ahora bien, uno podría pensar, leyendo el Antiguo Testamento, que esta es la crítica que algunos han hecho, y si tú eres ateo, agnóstico, no lo tienes muy claro, a lo mejor este es uno de tus problemas con respecto a la Biblia, es que la Biblia no es otra cosa que una justificación o teórica
para que los judíos conquisten todas las tierras. Es como una excusa imperialista, es como una manera de dar por bueno todas las atrocidades que estamos dando. Te conquisto porque necesitas ser civilizado. Pues algunos creen que esto exalta el nacionalismo judío, de que son los judíos que quieren conquistar el mundo, por eso se inventaron de que Dios les está mandando a conquistar a las otras naciones. Esto es problemático, porque muchas naciones han hecho eso. Dios me manda. Cuidado, esto es un tema serio. Vale, pero si uno lee en el Antiguo Testamento, en su totalidad, lo que te vas a dar cuenta es que Dios no tiene favoritos cuando se trata del pecado. Da igual que no sea su pueblo elegido o que sea su pueblo elegido, que si hay pecado en ti, Dios te va a castigar y va a traer juicio. O va a buscar la manera de salvarte. Una de las cosas que vemos, a ver si está aquí, sí. Lo que vemos en el Antiguo Testamento muchas veces es que vemos cuando Dios castiga a uno de los pueblos a través de las guerras, es que Dios está castigando al pueblo por sus pecados. Por ejemplo, en el libro de Jueces vemos cómo Dios utiliza al pueblo de Israel para castigar a los cananeos por sus prácticas atroces de sacrificar a niños en nombre de Dios. ¿Vale? Pero cuando Israel, en su decadencia espiritual, imita o hace las mismas prácticas que estos pueblos, adivina qué pasa. Dios permite que otros pueblos conquisten a Israel. O sea, que aquí no hay favoritismo. Que Dios sigue siendo justo aunque se trate de su pueblo o no de su pueblo. ¿Esto está claro? Vale. Vamos a seguir. Eso. Esto quiere decir que en todas las guerras Dios, esto también dejarlo claro, esto no quiere decir que cuando veamos todas las guerras Dios está premiando o castigando, ¿vale? Que a veces podemos pensar esto. Y esto ya lo hemos tocado. Vale. Otra de las cosas al leer el libro de Jueces es el problema ético del carácter de las personas que Dios usa, santos o malvados. Si aquí vemos sobre las funciones de los jueces o los líderes en el libro de Jueces, vemos que los jueces, aquí tenemos una tablita, los jueces de Israel podían ser lo siguiente, podían ser libertadores y redentores como Gedeón o mediadores y administradores como Tolá. Podían ser dirigentes de descanso y paz como Ahod y Jair o dictadores odiosos como Jefté. También podían ser famosos y poderosos como Sansón o trabajadores incansables pero no reconocidos como Elón y Abdón. O podían ser líderes de la nación como Otoniel y Débora o héroes locales como Sangar e Ibzán. Vale. Otra de los rasgos que vas a ver en los libros de Jueces es que vas a ver que el Espíritu del Señor viene sobre estos jueces, se posa sobre estos jueces. De repente el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Pero luego ves a Sansón teniendo sexo con prostitutas. No me cuadra. ¿Cómo es que Dios... Y luego ves el Espíritu de Dios posándose sobre Jefté, pero luego está sacrificando a su hija como si Dios fuese un Dios cananeo. ¿Cómo reconciliamos que Dios utilice a estas personas? ¿Verdad? Bueno, la respuesta está en lo siguiente, en que el Espíritu de Dios en muchas partes del Antiguo Testamento y sobre todo en Jueces es que empodera o da fuerza a estos jueces o líderes en momentos concretos, pero esto no significa que valide o apoye todas las decisiones que estos personajes tomen. Dios no está de acuerdo con el infanticidio, con matar a niños en honor a Él. Dios no está de acuerdo con esto. Dios no está de acuerdo con guerras injustas motivadas por motivos de dinero, económicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pensar que como el espíritu se posaba en Sansón, eso quiere decir que al Sansón acostarse con las prostitutas, eso está bien. Mucho cuidado. Que una cosa es que describa la Biblia ciertas cosas y otra cosa es que Dios quiera o sea su voluntad. O a veces podemos decir, es que eso pasa por alguna razón, como si lo necesitasen. Es que Sansón se acostó con las prostitutas porque lo necesitaba, no se aguantaba el pobre, era demasiado fuerte. ¿Vale? Cuidado con esto. Bien, el siguiente problema que vamos a ver, porque esto ya lo he contado, es si Dios es la persona más cruel del cosmos.
Vale, cuando yo estaba en la Universidad Complutense, una de las quejas típicas que la gente lanzaba en la universidad era: a mí me cuesta mucho creer en un Dios que permite tanto sufrimiento en el mundo. ¿Cómo, si Dios es tan bueno, puede permitir que se mueran en el mundo los niños de enfermedades, etcétera, etcétera? Pero los que habían leído algo más la Biblia te lanzaban un mejor argumento, en mi opinión. ¿Cómo es posible que Dios en el Antiguo Testamento mate a través de su pueblo, o él mismo con sus poderes mate a niños pequeños o a bebés, como podemos ver en el caso de Egipto y los niños egipcios, para liberar al pueblo de Israel de Egipto? Que si no lo has leído, mírate el sermón, ahí hablamos de ello. ¿Cómo es posible que un Dios misericordioso que muere en la cruz por nosotros haga eso? Me gustaría hacerlo como un sondeo breve. ¿Quién de aquí tiene una respuesta fuerte con convicción sobre ese tema? Que tú digas, yo sé responder eso. Si a mí me lo preguntan ahora mismo, digo, ¡pah! Levanta la mano si tú sientes que tú sabes responder a esa pregunta. Si algún no creyente te dice, oye, ¿por qué Dios permite y mata a niños en el Antiguo Testamento? ¿Tú sabrías qué contestar? Es una pregunta buena y está en la Biblia. Por eso es importante también tener enseñanza. Porque muchas veces estamos acostumbrados a hacer una lectura psicológica o emocional de la Biblia. Ah, me sentí bien leyendo este pasaje, ya está. Y no queremos hacer una lectura profunda de entender el carácter de Dios más allá de un buen pasaje. Porque ¿cómo concilias esos pasajes de amor con Dios matando a niños? Para aquellos que hablen inglés, yo recomiendo un libro que se llama de Paul Copan, Is God a Moral Monster? Que la traducción sería ¿Es Dios un monstruo moral? De un filósofo cristiano, Paul Copan, por si quieres tener una convicción más profunda del tema. Ahí habla mucho de esos temas. A lo mejor no a todos vosotros os inquietan estas preguntas, pero es importante que sepamos, porque sé que muchos discípulos me lo han dicho aquí, que les hace luchar el Antiguo Testamento, y muchos no creyentes, nadie les responde sus dudas, le dicen confía en Dios y ya está, pero es que eso es un insulto a la inteligencia, porque ellos te están preguntando algo del texto bíblico, que se supone que tú deberías saber responderlo. ¿Amén? Vamos a equilibrar el corazón, la devoción, con no amar a Dios con nuestro cerebro también, que para eso lo tenemos, es importante, familia. Vale, entonces, para responder a esto, a ver, yo había citado aquí los niños egipcios o la historia de Job, donde mueren sus hijos, pero también podríamos tomar, vale, para entender esto, lo que necesitamos entender es evitar lo que llamamos en filosofía los anacronismos. ¿Qué quiere decir eso? Juzgar un pueblo del pasado con nuestras ideas del presente. Ah, qué primitivos eran esos pueblos, no eran tan buenos como nosotros, no tenían tanta razón o educación como nosotros. Por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho con el holocausto nazi. Nosotros no, es decir, yo no sería nunca un nazi ni nunca hubiese participado en ello. Hacemos un anacronismo, tomamos nuestra situación de estabilidad y paz en nuestra actualidad y proyectamos una decisión de nuestro carácter en una situación que nunca hemos vivido. Ahora bien, si yo te pongo en la situación social del régimen nazi en Alemania, te puedo asegurar que lo más probable, estoy casi 99% seguro, es que tú te hubieses callado y hubieses participado de esas atrocidades. Estoy casi seguro. Y hay estudios sociológicos del comportamiento humano que esto está más que demostrado. ¿Por qué? Porque si el tú oponerte al soldado nazi de que haga malos tratos a familias y mate a los judíos en la Alemania de aquella época te costaba la vida de tu hijo, en plan, si el soldado te dice, si dices algo, aniquilo a tu hijo, tú te callas, porque no quieres esas consecuencias. Y así cada familia. Y así, y es por supervivencia. Vale, entonces, mucho cuidado en proyectar los valores o aquellas cosas que nosotros entendemos en nuestra sociedad como ciertas en cosas del pasado, porque muchas veces la traducción que hacemos de prácticas del pasado al presente, hay que saber mucho de la cultura del pasado para hacerle justicia, ¿vale? Para entender esto mejor. Bien, una de las cosas que nos cuesta a nosotros como occidentales viviendo en España con nuestras leyes y nuestra sociedad es entender el valor de la vida. Para nosotros, en nuestra sociedad, la vida en sí misma, la vida tuya, la vida de Anaya, la vida de todos nosotros, es el fin último, la cosa que tiene más valor en nuestro orden social. Esto no era así.
en casi la mayoría de la historia esto no era así. La vida no era lo que más valía. Por ejemplo, si cogemos un montón de sociedades guerreras como los troyanos, los espartanos, los romanos, etcétera, etcétera, para un soldado su vida no era lo más importante. Lo más importante era morir con honor en el campo de batalla. Eso era más importante. El quedarte seguro, calentito en tu sofá mientras tus hermanos, compatriotas están en la guerra, era un insulto al valor más máximo que ellos tenían, que era el honor. Para nosotros no. Para nosotros que le fastidien al honor y yo me quedo aquí seguro, para que no me pase nada. Así pensamos, pero las sociedades no eran así. Pues en el pueblo de Israel, la vida no era lo más importante per se. Era la justicia de Dios sobre otras naciones y sobre tu vida. Entonces, bajo este paradigma, bajo este prisma, las cosas cambian. Y también nosotros tenemos una idea de Dios bastante blandengue, de que Dios tiene que ser suave con nosotros o estar de acuerdo tal y cual, y nos cuesta entender o concebir una idea de Dios, de su justicia, su santidad, de que Dios es justo y de que Él es creador y tú no. Nos cuesta entender, nos sentimos como que somos demasiado importantes por cuenta propia. Y digamos que casi no, decimos, bueno, Dios es Dios y yo no soy Dios, pero a la hora de pensar y sentir las cosas, la manera en cómo procesamos estos problemas es que nos ponemos a la altura de Dios. Dios, ¿cómo se te ocurre quitarme la vida con lo importante que soy yo? Y Dios dice, ¿cómo era la canción esta? Yo soy tu barro y tú eres... Eso, exacto. Señor, yo soy tu barro, haz de mí lo que quieras. Ese era el valor de los israelitas. Dios es Dios, yo no soy Dios, yo no soy nada sin Dios. Dios me da todo el valor, Él me creó. Yo soy tu barro, haz de mí lo que quieras. Esto nos cuesta. Bien. Bueno, podríamos seguir más. A ver. Y la pregunta, cuando tú lees Jueces, la pregunta que salta a la mente es la siguiente. ¿Qué botella te estás guardando? Los adictos al alcohol, cuando intentan recuperarse de sus adicciones, existe lo que se llama, en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, existe lo que se llama el paso cero. ¿Y qué quiere decir el paso cero? El paso cero no es el paso 1, obviamente. El paso cero quiere decir que te tienes que deshacer de todas las botellas de alcohol que tienes en casa. No las puedes esconder. Si tú has visto algunas películas de adictos, siempre tienen guardado como cocaína o una botella de alcohol en la cocina o en esto de la luz. Es muy típico ver ese perfil de adicto. Pues esto es igual. Y los israelitas, el problema es que no querían tirar la última botella. Voy a conquistar la tierra prometida y obedecer a Dios a mi modo, pero no del todo. No del todo, porque me beneficio del comercio con los cananeos. Me hace sentir bien dejarlos ahí, ya está, no pasa nada. No me hacen nada, lo hago a mi modo. No pasa nada por tener una maderita de Baal y adorarla en mi casa. Esto pasaba mucho en Jueces. No pasa nada. Porque luego sí adoro a Dios y estoy con los israelitas y lo hago todo al 80%. No pasa nada. Me guardo mi botella. Déjame una botella, Dios, no seas así. Ya mira, he dejado de beber todos los fines de semana. Al menos déjame el lunes una cervecita por la mañana. Vale, ¿por qué esto es importante? Porque lo que vemos en los israelitas, en Jueces todo el tiempo, en ese círculo vicioso, es que el principal problema del corazón de los israelitas, del pueblo de Dios, era que se acomodaron al pecado. Hicieron concesiones, bajaron la guardia espiritualmente. Y tú podrías decir, bueno, Carlos, yo no adoro a Baal o a Asera o ni quemo a mis hijos en sacrificio. Es verdad, tú no, porque nuestra cultura actual, aquí en España y en Europa y en la mayoría de países, no hace eso ya. Pero yo te pregunto, ¿y el materialismo? ¿Y la comodidad? Me comprometo esto, pero no me molestes tanto, no te metas en mi vida privada, que no te da permiso. Espacio. ¿Y la pasividad? Bueno, yo estoy ahí, soy una persona tranquila, pero no quiero decirle esto a este hermano que quizás necesite escuchar algo sobre su pecado, o a esta hermana que está teniendo este carácter que hay que cambiarla. Eso ya no.
un rol pasivo. Hay que mantener la paz. Pero no podemos decir paz, paz donde no hay paz. La lujuria. Bueno, yo ya, ¿sabes? Ya no estoy con prostitutas, ya no hago esto, pero todavía estoy con el porno. O bueno, yo soy soltero y creo en el matrimonio, pero déjame que hable con esta chica y me vaya de fiesta y esté tonteando semanalmente y enganchándome emocionalmente con ella. ¿Qué botella te estás guardando? Porque esa botella, solo hace falta una botella que te guardes que te puede impedir amar a Dios y entrar en una espiral de pecado a tal punto que la distinción entre una persona que ama al mundo y una persona que ama a Dios no se ve, desaparece. Y esto se convierte en un club social. Y a mí me gustaría terminar con esta cita. Tenía más, pero como veis, bueno, me voy a ir a esta última para dejaros con una reflexión, que creo que este autor, Rolheiser, de un libro que se llama El anhelo sagrado, Holy Longing, en inglés lo estoy leyendo, me parece que acierta mucho en describir el problema de nuestra cultura actual, en definir y en detectar quiénes son esos baales, esos dioses, esas prácticas de aquellos, pero en nuestra época actual. Y dice lo siguiente Ronald Rolheiser: tienen razón, refiriéndose a otros autores. Dice así, y con esto acabamos: lo que cada uno de estos autores y muchos otros están diciendo es que nosotros, por todo tipo de razones, buenas y malas, nos estamos distrayendo de tal modo que tenemos como resultado un olvido de todo lo espiritual. No es que no queramos a Dios, la profundidad y el espíritu, claro que sí. Es solo que habitualmente o rutinariamente estamos demasiado preocupados con cosas que impiden que lo espiritual tenga un espacio en nuestras vidas. No es que queramos ser malos, lo que pasa es que estamos demasiado ocupados. Algunos de nosotros. Ese es mi extremo. Ese es mi Baal, el trabajo, por ejemplo. O el dinero. O el tener más. O el subidón, la ambición. No es que no queramos ser espirituales. Lo que pasa es que estamos demasiado distraídos y más interesados en el cine, en el estadio deportivo, en el centro comercial, en la vida fantasiosa que estas cosas producen en nosotros. Es decir, estamos más interesados en estas cosas que en la iglesia. Y yo añadiría, por cierto, porque él no lo añade, yo dije, ¿por qué no lo ha añadido? Joder, está ahí, ¿sabes? Está ahí fácil para añadir esta línea, pero yo lo añado. Esto, citarme a mí, si me citáis algún día. Estamos más interesados en videojuegos, Instagram, YouTube, TikTok, memes, la televisión, Netflix, que en leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Estamos distraídos. No es sacrificar niños, pero el estar o muy ocupado con el trabajo, donde no tienes tiempo para nada espiritual, ganando dinero, o el estar muy distraído con tu tiempo libre y no haces nada bueno con ello, te puede llevar al mismo lugar espiritual que los israelitas tenían en el libro de Jueces. Tenemos que siempre preguntarnos, ¿cuál es mi Baal? ¿Qué significa para mí sacrificar niños? ¿Qué significa tratar de hacerlo en la actualidad? ¿Qué significa eso ahora para mí? Amén. Y con esto hemos acabado, familia. Gracias.